Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén listos para escuchar lo que les tengo que decir sobre la alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Qué vamos a hablar en este video? Pues varias cosas. Vamos a definirla y simplemente vamos a hablar sobre unos factores que la puedan causar. También la vamos a comparar vamos a hablar de unos términos que llamamos fuerza y carga. Ahora haremos un pequeño cuadro sobre eso y por último las causas principales de la alcalosis respiratoria, las pulmonares y las no pulmonares y terminaremos el corto video. Entonces, ¿qué quiere decir alcalosis respiratoria? Cuando nosotros presentamos alcalosis respiratoria, obvio que te vamos a tener un pH alcalótico, o sea, por encima de 7.45 que habíamos considerado como rango de normal, ¿cierto? Vamos a tener una alcalosis respiratoria, pero ¿por qué está producida esta alcalosis respiratoria? Bueno, nosotros habíamos visto que el pH podía ser afectado pues habíamos dicho que esta era la fórmula, se las voy a escribir otra vez, pero si quieren aprender bien, vayan, véanse otro video sobre esto. ¿Cuál es el componente respiratorio, cierto? Nosotros vamos a ver que las alcalosis respiratorias se ven afectadas por la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque es el CO2 el que define si una alcalosis respiratoria y no metabólica, porque para las metabólicas va a ser el bicarbonato y después vamos a decir por qué. El CO2 simplemente es muy volátil y nosotros lo podemos respirar, pues lo podemos expirar muy fácilmente desde nuestros pulmones, ¿cierto? Lo podemos sacar muy fácilmente. Entonces, al controlar la respiración, al nosotros ser capaces de controlar la respiración, prácticamente vamos a ser capaces de controlar los niveles de CO2 en el cuerpo. Al nosotros tener CO2, nosotros habíamos visto en otros videos por ahí de bioquímica y eso que hablemos sobre esta reacción para poder explicarles algo. Si nosotros tenemos una molécula de agua y la juntamos con una de CO2, se va a producir ácido carbónico H2CO3. Y ese ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato más el hidrogenión, ¿cierto? Este hidrogenión afecta el pH del cuerpo. Pero ¿de dónde vino este hidrogenión originalmente? Miren que todo comenzó con este CO2 de acá, que fue el que luego se metió acá para poder medio mezclarse acá y que quedara un hidrogenión libre, ¿cierto? Entonces la culpa toda fue del CO2 de este principio. Entonces nosotros podemos decir, si votamos, pues esto es una forma de expresarnos. Nosotros podemos decir que si botamos mucho CO2, prácticamente estamos botando también mucho ácido junto con él, porque es lo que estamos haciendo al final. Correcto, entonces digamos que botamos mucho CO2, que sería lo mismo que botar ácido. No sería lo mismo exactamente, sino que lo vamos a considerar como en efecto de pH va a pasar proporcionalmente, ¿cierto? Vamos a quedar entonces alcalóticos, porque estamos botando todo lo ácido y dejando lo básico acá adentro, que es el HCO3, que es mucho menos volátil. Es más, creo que no es volátil, ¿cierto? Entonces se va a quedar ahí. El,
CO2 entonces acabamos de decir que es el que nos va a definir nuestro estado ácido-base, hablando en términos respiratorios, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una alcalosis respiratoria? Simplemente es cuando nuestro pH normal, cuando nuestra presión arterial de CO2, pues es esto que comienza con el pH de mayor a 7,45. Pero vamos a ver que también nos va a dar una alcalosis respiratoria, nos va a afectar la presión arterial de CO2 en nuestra sangre. Si estamos botando mucho CO2, pues quiere decir que nuestra presión arterial de CO2, que es normalmente de 40 milímetros de mercurio, va a terminar cayendo. Entonces es normal que si nosotros tenemos un pH mayor a 7,45 y tenemos una presión arterial de CO2 menor de 40 milímetros de mercurio, es muy probable que la causa sea respiratoria y eso nos va a llevar a una alcalosis respiratoria. Ya explicamos entonces lo que íbamos a explicar como definición. Vamos a empezar a hablar un poco sobre ella. Entonces, ¿cuáles son los estímulos para la ventilación, para hacernos eh, ventilar, correcto? ¿Cuáles son los estímulos? Pues en realidad es acá. Vamos a hablar sobre los estímulos. Entonces, los estímulos principales son, uno, la hipoxemia, o también la hipoxia tisular. Esto quiere decir poco oxígeno en la sangre y eso quiere decir poco oxígeno en los tejidos. Correcto. La segunda causa común es una estimulación de los receptores. En el pulmón nosotros vamos a tener, digamos que este es nuestro pulmón, nosotros vamos a tener receptores cierto, cerquita de los alvéolos y eso que nos indican cuando hay mucha presión ahí o son sensores, digamos, de distensión. Hay distintos tipos de receptores, pueden ser también quimorreceptores. Estos van a hacer una estimulación directa para hacernos respirar más rápido, ¿cierto? Hiperventilar. El tercer estímulo posible son químicos o agentes físicos que vayan al tallo y estimulen al centro respiratorio. Correcto. Vamos a hablar de cuarto, como los, el estrés, ¿cómo le decimos a eso? Las cosas psicogénicas, ¿cierto? Esto acaba el miedo, el estrés, nervios, cosas de esas. Todos estos factores van a estimular el centro respiratorio y van a hacer que hiperventilemos en respuesta. Ahora que tenemos eso claro, vamos a hablar sobre esto que habíamos dicho aquí ahorita, la fuerza y la carga. Pero para ello vamos a hacer una nueva cosa. Entonces yo les voy a hacer un pequeño gráfico, que no es un gráfico, sino más bien como una balanza. Acá tenemos la balanza, digamos que este triángulo está en la mitad
Y vamos a hacer acá dos tarros. Vamos a hacer dos tarros con distintas cosas. ¿Cómo voy a hacer para...? Voy a hacer otro triángulo entonces. Mentira, no, voy a hacer como dos titulitos y ya. Bueno, entonces miren. Vamos a poner a este lado de la balanza. Ella va a estar dividida en dos, correcto, va a estar dividida en dos. Si la balanza se tira para este lado, es que se está tirando hacia una hipocapnia. Y se tira para este lado, se está tirando una hipercapnia. ¿Cierto? Si se tira para allá es hipercapnia, si se tira para acá es hipocapnia. ¿Qué quiere decir capnia? Es concentración de bicarbonato. Entonces, si se tira para la izquierda es poca concentración de CO2, de CO2. Si se tira para la izquierda es poca concentración de CO2, si se tira para la derecha es mucha. Entonces acá vamos a poner los dos factores que hablábamos, la fuerza y la carga. ¿Qué va a estar incluido en la fuerza? En la fuerza va a estar todo aquello que se encuentre desde el cerebro, yendo por la médula, saliendo por los nervios y entrando luego al músculo. Todo el bienestar de esta vía, todo el bienestar de esta vía va a afectar nuestra fuerza, ¿cierto? Entonces, si esto todo está perfecto, vamos a tener una buena fuerza con que trabajar. Si digamos acá hay un corte, vamos a tener una mala fuerza, o si digamos el estímulo, el fallo está desde la parte central, va a haber un problema, o si está en la parte neuromuscular, va a haber otro problema. Y todo eso va a disminuir la fuerza. Correcto, entonces en la fuerza la vamos a dividir en tres partes principales. La primera parte va a ser el cerebro, ¿cierto? Lo central. La segunda parte vamos a ponerla como estas vías nerviosas, digamos nervios. Y ya aquí la parte de que estén buenas los músculos respiratorios, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre la carga. ¿Qué es la carga? La carga es contra lo que la fuerza tiene que luchar. La fuerza tiene que luchar contra el flujo de aire, ¿cierto? Si hay un flujo malo de aire, pues se hace difícil hacer que fluya el aire, hay que hacer mucha más fuerza. Por ejemplo, también tiene que luchar contra la rigidez y también tiene que luchar contra requerimientos de ventilación. Entonces, vamos a ver que si esto sube, la balanza se tira hacia la derecha. Mientras que si esto sube, la balanza se tira hacia la izquierda. ¿Qué pasa entonces en la alcalosis respiratoria? Lo que pasa en la alcalosis respiratoria es que la balanza se tira hacia la derecha, vamos a tener una hipercapnia, los niveles de CO2 van a estar aumentados en nuestro cuerpo. En la alcalosis respiratoria podemos tener varias cosas que afecten nuestro flujo de aire, que hagan que sea más difícil que fluya el aire. Podemos tener cosas que aumenten la rigidez de nuestros pulmones y por lo tanto previniendo de pronto el intercambio o la elasticidad de ellos. Y podemos ver también que pueden haber fallos haciendo que esto pese menos, fallos en lo central, que deje de funcionar, digamos, el cerebro bien, el control, el tallo, que deje de funcionar la parte de la señal respiratoria. Entonces, como esta balanza va a pesar menos, esto va a bajar y se va a volver más pesado, correcto. Y podemos tener que fallar en los músculos respiratorios, en fin, muchas cosas. Vamos a empezar a hablar de las causas clínicas que afectan esa balanza.
causas clínicas que afectan esta balanza. Vamos a dividir esas causas clínicas en dos. Nosotros podemos tener causas clínicas pulmonares, que sean problemas del pulmón directamente, o causas clínicas extrapulmonares, que se deban a agentes externos. Hablemos de las pulmonares un segundo. Entre las pulmonares le vamos a hacer una listica. Digamos, la neumonía es una causa clínica que produce alcalosis respiratoria. ¿Por qué? En la neumonía el paciente puede tener fluido dentro de los pulmones, ¿correcto? Entonces puede hacer que uno tenga una dificultad respiratoria y la presión de oxígeno se disminuya. Y nosotros sabemos que la hipoxia es un factor que estimula la hiperventilación, entonces la hipoxia puede ser un factor que estimule la hiperventilación. También la neumonía da fiebre porque estamos infectados, ¿cierto? Da fiebre. Y la fiebre estimula la ventilación también, la hiperventilación. Aparte de la neumonía, está también el edema pulmonar. El edema pulmonar. Como tenemos presencia de fluido edemático, ¿cierto? En el intersticio pulmonar, podemos ver que los receptores se pueden afectar y estos pueden mandar una señal al centro respiratorio y hacer que esa vuelta empiece a respirar más rápido. También la hipoxemia, que puede llegar a causar este edema, es frecuente causa de hiperventilación. Aparte del edema pulmonar tenemos también el émbolo pulmonar. Si tenemos un émbolo pulmonar, esto sí va a afectar más que todo a los receptores. Lógico que la hipoxemia, porque recuerden que un émbolo es un taponamiento. Entonces va a hacer que la sangre por ahí no llegue y entonces esa sangre no se va a oxigenar, vamos a tener hipoxemia. Y el dolor también va a ir a estimular el centro respiratorio. La fibrosis, esta es muy importante, esta estamos hablando ahorita. Esta es la que pone tieso al pulmón, lo llena de colágeno y entonces no puede haber buen intercambio. Hay mal intercambio gaseoso, lo cual lleva a una hipoxemia y puede llegar a ser peligroso. Y además que también es muy difícil volver al pulmón a su originalidad después de respirar, porque ya pierde sus características elásticas. Esto hace que los receptores también se afecten y vayan y manden estímulos de hiperventilación. El asma, cuando uno tiene asma, es muy difícil sacar el aire que se respira. Se queda acumulado el CO2 adentro. Aparte de eso también da hipoxemia. Aparte de eso estimula receptores y da ansiedad. Y nosotros sabemos que cuando estamos ansiosos hiperventilamos. Bueno, esas son algunas de las causas pulmonares. Vamos a hablar ahora de algunas de las causas no pulmonares, extrapulmonares. Por ejemplo, la sepsis, infecciones como la sepsis, una infección generalizada, va a alterar los niveles de citoquinas y otros productos químicos que van a ir a actuar el centro respiratorio para causar una hiperventilación y dar alcalosis respiratoria en un futuro. También daños del hígado.
Nosotros vemos que pacientes con daños en el hígado aumentan su producción de estrógenos, lo cual, al igual que las embarazadas, los hace respirar más rápido y aparte de eso desarrollan circulación colateral que puede llevar a fístulas y por lo tanto puede llegar a que se derrame sangre por ahí y el cuerpo piense que tiene una falsa hipoxemia y entonces se mande la señal al centro respiratorio a decir que tiene que hiperventilar. También, ¿qué estoy diciendo? Ah, bueno, estábamos en daño del hígado. También tenemos que la intoxicación por ácido salicílico, o sea, las aspirinas, por ejemplo, la aspirina, causa también una hiperventilación. Eso lo explicamos luego en otro video. La hemodiálisis es muy importante. Diálisis. Hemodiálisis. Hemodiálisis. Expliquemos la hemodiálisis. Nosotros vemos que cuando digamos que tenemos un paciente que tiene el bicarbonato muy bajito, nuestro paciente va a tener el bicarbonato muy bajito porque tiene una insuficiencia renal crónica. Digamos que este paciente entra a nosotros con una, pues él llega a nosotros con HCO3 bajito, entonces eso quiere decir que tiene una acidosis metabólica. Y nosotros como buenos médicos vamos a hacerle una diálisis y vamos a intentar regenerarle el bicarbonato al paciente para que vuelvan a subir sus niveles de bicarbonato en sangre. Entonces el HCO3 en sangre, luego de la diálisis, va a quedar normal. Pero ¿qué pasa? Es que este paciente crónicamente estuvo teniendo HCO3 bajito. Y en la sangre estaba bajito. Y recuerden que de la sangre obtenemos luego por filtración y cosas el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es al fin y al cabo el que va a pasar al lado de los quimorreceptores en el centro respiratorio y el que va a dar la información. Entonces, bueno, nosotros hacemos la diálisis acá y le igualamos el HCO3 en sangre, pero el del líquido cefalorraquídeo todavía sigue pensando que el bicarbonato está bajito. Todavía no se ha alcanzado a igualar y el líquido cefalorraquídeo sigue con bicarbonato bajito, mientras que el bicarbonato en sangre ya está normal. Esto demora un cuanto de tiempo en estabilizarse, pero mientras estabiliza, el cuerpo sigue pensando que el HCO3 es bajito porque en el líquido cefalorraquídeo el HCO3 efectivamente está bajito y entonces hiperventila el paciente, hiperventila. Pero resulta que en la sangre estaba normal el HCO3. Y como el paciente hiperventiló, empezó a botar mucho bicarbonato. Empezó a botar mucho dióxido de carbono. Entonces, la presión arterial de CO2 disminuye todavía más. Y el HCO3 ya está normal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un HCO3 muy alto relativamente en sangre. Y la sangre es lo que define nuestro estado ácido-base. O sea que vamos a terminar, este es el típico paciente que entra con una acidosis metabólica y sale es con una alcalosis respiratoria.
porque botó demasiado PaCO2, botó demasiado CO2 y bajaron tanto los niveles de CO2, pero los de HCO3 en sangre estaban normales y no alcanzaron a bajar tanto, entonces nos dio una alcalosis respiratoria. Esto sucede con la diálisis, para que lo tengan muy en cuenta. También otro factor extrapulmonar que hace que hiperventilemos es obviamente la disminución de la presión arterial de O2, por cualquiera sea la causa, ya puede ser por un shunt o por una hemorragia, o cualquier otra causa. Y simplemente digamos que la hemoglobina, nosotros sabemos que la hemoglobina es la que pega al O2, ¿cierto? Esta es muy afín al O2 y está 90% saturada cuando la presión arterial de O2 está por encima de 60 milímetros de mercurio. Pero cuando la presión arterial de O2 baja de 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina radicalmente, como tiene una forma sigmoidal, va a bajar mucho su porcentaje de saturación y se va a volver más afín al CO2. Y simplemente vamos a ver que vamos a tener, va a aumentar nuestra presión arterial de CO2, lo cual nos va a dar una alcalosis. Bueno, esto era lo que yo les quería hablar sobre la alcalosis respiratoria y espero que les haya servido un poco el video. Intenté hacerlo un poco corto, creo que quedó de buena duración, espero que estén muy bien y hasta la próxima. Estas son las causas de alcalosis respiratoria.